Os presento a Daniel Castañeda Revuelta, que es un agente forestal de Cantabria, es naturalista también, ha escrito la guía para la verificación de daños de fauna en ganados, es docente de cursos y ponencias en el Museo de Naturaleza de Cantabria, realizador y editor del DVD Las técnicas modernas de cetrería, impronta, etcétera, y sobre todo un especialista en rastreo de campo y en recogida de muestras biológicas de lobos Canis lupus. Aquí os dejo con él para que os explique todo. Muy bien. Cuando vaya a acabar. Sí, 5 minutos antes. Ok. Bueno, se me escucha, ¿no? La ponencia que me toca... Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores de este congreso el que me hayan dado la oportunidad y hayan confiado en mí para dar este tipo de ponencias. Agradeceros a todos y a todas pues, que estéis aquí hasta ahora para visualizar la ponencia y, bueno, también os tengo que avisar que va a ser un poco dura visualmente porque es un tema que lo requiere y la finalidad de esta ponencia es sobre todo que sirva para ayudar a aquellos compañeros que no tengan mucha experiencia en este campo para que luego, cuando vayan, les toque hacer reclamaciones de daños en ganado, pues sepan un poco los principios básicos, los indicios, las claves, como está titulada, a la hora de realizar el trabajo y que no pasen por lo que hemos pasado muchos. Yo el primero, que llevo 24 años, en 10 días haré 24 años en este trabajo, que no pasen pues, por las situaciones tan duras que se pasan y las coacciones, las presiones, incluso amenazas, hasta, por qué no decirlo, algún intento de agresión cuando haces informes que no se van a cobrar, ¿no? Entonces, mi objetivo simplemente es ese, es ayudar a aquellos que quieran o que no tengan experiencia a que sepan un poco hacer mejor este trabajo y que ganen seguridad, porque también al reclamante le va a servir para quedarse más tranquilo, tanto si es un informe positivo o si es negativo, y se van a evitar conflictos. También, ¿por qué no decirlo? Si los informes se hacen bien, los datos van a ser más reales y la gestión de estas especies será mucho más acorde a la realidad. No soy un gran comunicador, soy una persona que está todo el día en el monte, tanto librando y trabajando, así que, bueno, os pido disculpas si meto alguna gambada, Y, bueno, pues comenzamos. El título es Búsqueda e interpretación de indicios clave en los ataques al ganado por lobo, buitre y oso. Esta ponencia era de 4 horas, ya se la he dado a los compañeros de La Rioja a través del CSIC, y la he tenido que reducir a 45 minutos. Por eso el título de indicios clave, ¿no? Voy a ir bastante al grano. Bueno, como todos sabéis, los informes nacen de hacer una inspección ocular. En este caso sería de tipo forense, ¿no? Veterinario. ¿Dónde vamos a buscar los indicios? Pues sería en el entorno y en el cadáver. El cadáver estaría en el entorno, pero los indicios que hay en el cadáver son tan importantes que lo pongo en otra parte, ¿no? El entorno y el cadáver. Seguimos. No me voy a extender porque no hay tiempo suficiente en estos preliminares, ¿no? El equipo, bueno, pues navaja o bisturí, guantes de látex, cámara de fotos, móvil para poner las coordenadas de donde se reclama, un lector de microchip para el ganado, para las reses muertas o vivas, prismáticos, una regla o escuadra que haga de referencia métrica, agua y un maletín para llevarlo. Algunos diréis, ¿el agua para qué? Bueno, cuando te piden daños, luego lo vamos a ver, un poco viejos y que están muy sobados ya por el carroñeo de diferentes especies, es necesario lavar el cuero para intentar poder ver los indicios clave que os voy a ir mostrando. Esto es obvio, todos lo sabéis. ¿Cómo realizar las fotografías? Bueno, primero una foto panorámica,
pero yo insisto mucho, sobre todo por la experiencia de los años, que es importante realizar una foto, acordarse de las lesiones primero sin cortar y luego ya de las lesiones cortadas. ¿Por qué de las lesiones sin cortar? Pues porque muchas veces llegas directamente, cortas la lesión y luego en el ordenador te pones a revisar porque no tienes claro, no has sido capaz de deducir qué es lo que ha pasado en ese acto que se reclama, en ese daño, y luego en el ordenador o volviendo otra vez a la zona se te vienen muchas ideas y por eso es necesario realizar fotos de las lesiones sin cortar. Acordaros de eso, por lo menos a mi juicio. Bueno, pues vamos a buscar los indicios en el cadáver. Os voy a amenizar un poco con pequeños vídeos cortitos porque va a ser un poco dura también visualmente. A ver, esto se ha pasado. Perdonad, Un pequeño vídeo. Hay que darle al audio. Mira, a ver. Si no, lo explico yo, Vale. Bueno, pues espera. Lo explico yo. Nada, no se oye el audio. Estoy explicando que el primer corte que tenemos que realizar, hay que dar 3 cortes en 3 zonas. El primero en el cuello, que es donde el predador va a dar muerte a la presa. El segundo es en los cuartos de atrás, normalmente, que es donde el predador va a tratar primero de capturar, de retener, para luego ir al cuello a dar muerte. Eso sería la secuencia de predación, en este caso de un cánido. El segundo corte en los cuartos de atrás, para poder ver las lesiones en vivo, los hematomas, los coágulos, esas lesiones que nos muestran y nos prueban de que ha habido un ataque real y no se está reclamando algo que se murió de forma natural. 2 zonas, el cuello, los cuartos de atrás y luego allí donde haya lesiones de consumo, en este caso. Donde veáis una apertura de consumo, también hacer un corte respetando la lesión, abriendo una lengüeta, que es lo que explicaba en el vídeo. Si ahí donde está mi puño hay una lesión, abrís una lengüeta para poder ver si esa lesión también ha sido producida en caliente y todavía se han formado las hemorragias y los hematomas o los coágulos de sangre. ¿Qué clases de indicios tenemos que buscar? Bueno, yo lo he dividido en estos 2 tipos de indicios y los he llamado así, con esa nomenclatura, pero seguro que un veterinario forense pues los llama o los denomina mejor. Toda esta presentación está basada en mi experiencia y todas las imágenes han sido capturadas también por mí, excepto las que me han sacado, ¿no? Entonces, se podría llamar de otra manera. Primero, indicios no concluyentes. ¿A qué me refiero con indicios no concluyentes? Pues un indicio no concluyente es aquel que vas a encontrar en el entorno o en el cadáver y por sí solo no te va a llegar a ayudar a deducir qué es lo que le ha podido pasar a ese animal. Necesitaríamos la suma de diferentes indicios no concluyentes para poder hacer un informe que se aproxime a deducir qué le ocurrió a ese animal y quién lo hizo. Eso sería un indicio no concluyente. Indicios probatorios son aquellos indicios que por sí solos ya son prueba de que ha habido unas lesiones en vivo, de que ese animal ha tenido una muerte, en el caso de que esté muerto, pudiera estar herido, de que ha tenido una muerte violenta, ¿no? por un acto predatorio. Entonces, los indicios probatorios son aquellos que dan prueba. Bueno, vamos con los buitres, porque la ponencia es buitre, lobo y oso en colmenas, ¿no? Indicios en el entorno. Pues, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando alguien nos reclame un cadáver? No se ve. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando nos hagan una reclamación por daños de buitre? Bueno, pues en el entorno vamos a encontrar, lo primero y más típico, vamos a encontrar las plumas y el plumón
de los buitres. ¿Por qué? Porque los buitres hacen una muda secuencial durante todo el año y están mudando durante todo el año. Entonces, vamos a ver plumas. Bien, sabemos que han estado los buitres. Después, vamos a encontrar, si hay barro, las huellas del buitre. También el típico pisoteo de los buitres alrededor del cadáver. Le doy. Perdonad un momento. Ahí, sí. Y dale a... Espera, dale. Ya está. Ahora, está diciendo que encontraríamos plumas, encontraremos excrementos de buitre, huellas, las huellas típicas de buitre, pisoteo y también rastro de sangre. Ojo, el rastro de sangre puede ser antemortem, es decir, procedente de unas heridas reales de buitre, o postmortem, que ahora os voy a explicar cómo se diferencian. Reclamación de buitre. Estamos ahora con los indicios en el cadáver. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué vamos a ir encontrando en el cadáver? Pues lesiones postmortem, el típico carroñeo de buitre, o antemortem. Las lesiones en vivo, antemortem, las vamos a encontrar sobre todo en la vulva de una madre que está pariendo o en el morro, en la cabeza del neonato que no ha podido salir o está recién parido, ¿no? Signos de enfermedad. También nos van a reclamar animales, pues que los buitres han comenzado a comer y ahí no pasó nada y estaban enfermos, ¿eh? Vamos a ver también un patrón de consumo post-mortem de buitre, es decir, es un carroñeo, no ha habido un ataque, no procede cobrar esa reclamación, o de cánidos. Han podido estar comiendo los zorros, los perros, mastines o los lobos. Nos tenemos que fijar en el estado de la salud de la madre y el neonato y hacer un pronóstico. Esto es muy importante porque a veces sí hay lesiones en vivo de los buitres, pero la causa final de la muerte no han sido esos picotazos del buitre, ¿eh? Y también la capacidad mortal de las lesiones del buitre. Tenemos que fijarnos, y ahora los voy a seguir explicando, qué capacidad han tenido esas lesiones de provocar la muerte de ese animal que se reclama, ¿eh? Vamos con los indicios clave, como es el título de la presentación, en las reclamaciones de buitre. ¿Qué indicios encontraremos en el cadáver? Pues las típicas son lesiones antemortem, es decir, lesiones en vivo, picotazos, de la vulva picoteada, normalmente en partos difíciles, porque los buitres no realizan un acto predatorio en sí. Los buitres lo que hacen es un inicio de alimentación, un inicio de consumo. No son cazadores, ¿eh? Esto hay que tenerlo también claro. Las lesiones antemortem en la cabeza del neonato, la lengua o el morro. Van a picar al ternero o al potro en el morro, en la lengua o en la cabeza. Y la información que tenemos que tener más en cuenta, más importante, es el estado de la salud de la madre o el neonato y hacer un pronóstico y una probabilidad de que haya muerto por eso y no porque le picaron los buitres ya cuando se estaba muriendo. Y también, pues, ser capaces de deducir si las lesiones del buitre tienen la importancia como para haber sido capaces de matar a ese animal, que también puede pasar. Ahora lo vamos a ver. Ya os dije que va a ser una presentación un poco dura visualmente. Ahí tenemos una yegua que estuvo durante todo el día tumbada con el potro muerto que no pudo parir y los buitres en un típico día con bastante corrientes de ladera, porque son aves que necesitan las corrientes térmicas, en esos días despejados con corrientes de ladera sí se atreven a iniciar un consumo de un animal que está vivo y se mueve, ¿eh? Era un día ventoso y la yegua estaba tumbada y entonces lo picaron, la comieron parte de la vulva y comieron parte de la cabeza, del cuello del potro, ¿eh? El veterinario lo había limpiado y, bueno, no se veía la sangre. Pero, claro, ahí, cuando ella estaba tumbada, asomaba la placenta y la sangre y esa visión sanguinolenta de los buitres, o sea, de lo que están viendo los buitres, les hace iniciar ese consumo, sumado a que es un día propicio porque hace aire, ¿eh? Otro ejemplo, aquí tenemos una yegua primeriza de primer parto que la tuvieron que sacar el potro forzadamente
De antes ayudaban entre los vecinos y lo hacían con más cuidado, llamaban al veterinario. Ahora tiran con un todoterreno, amarran el todoterreno al potro y tiran. Claro, es una yegua primeriza y quedó muy dolorida, no se podía levantar. Coincide, además, con otra cosa, el estado de la salud de la madre. Esta yegua estaba sana, simplemente estaba dolorida, no podía levantarse, pero nos tenemos que fijar en las lesiones del buitre y lo que os quiero decir, las épocas y días. ¿En qué épocas vamos a tener más daños de buitre? Pues cuando coinciden los numerosos partos, sobre todo de las yeguas y las vacas, de abril a junio, y con el crecimiento de los pollos en los nidos del buitre, que es de abril a junio. Entonces los buitres necesitan comer para sí mismos y llevar muchísima comida, todavía más de la que ellos necesitan los adultos, porque los pollos tienen un crecimiento muy grande y comen mucho más. En estas épocas, cuando coinciden partos y crecimiento de pollos de abril a junio y con vientos constantes de ladera, vamos a tener estos casos. Esta yegua, son imágenes duras, la comieron la picaron en la vulva y llegaron a penetrar en el intestino, rompieron intestino. La yegua no iba a morir en muchísimos días, o en varios días, pero la tuvieron que sacrificar. O sea, en este caso, las lesiones provocadas por los buitres sí que tenían una capacidad de causarle la muerte. Y, esa pregunta que os estoy repitiendo, ¿las lesiones que presenta son capaces de matar al animal en ese periodo de tiempo? Bueno, en este caso no ha lugar porque hubo que sacrificarla, la habían comido parte de los intestinos. Otro ejemplo, una yegua que parió, no llegó a parir, se la atravesó el potro, le sacaron con el todoterreno, la hicieron daño. El ganadero se fue a casa, dice que la dejó viva, a comer, y cuando volvió salió al prado y estaba así. Yo en este caso, en el informe, no puedo deducir si las lesiones del buitre, el ganadero, claro, asegura que sí, el reclamante, pero yo no puedo saber si fueron capaces de matar en ese tiempo a la yegua, porque en media hora yo creo que con lo fuerte que estaba esa yegua estaría viva. Si es verdad que puede darse el caso que ella haya muerto por el esfuerzo de parir, por los problemas en el parto y por tirar con el todoterreno, ¿no? Entonces ahí tendríamos dudas. ¿Por qué tenemos dudas? Porque lo más importante, que son las lesiones en vivo, se han producido en caliente y todavía hay algo de riego sanguíneo y nos va a costar diferenciar mucho si esas lesiones han sido por un carroñeo de un animal ya muerto o todavía vivo o caliente. Este es un caso más fácil, era una yegua que no había podido parir y lo primero que hicimos directamente fue cortar las lesiones en la vulva, las lesiones alrededor del ojo, porque lo tenía picado, y también en la cabeza, alrededor del ojo, separamos la piel, abrimos la piel y no observamos hematomas, coágulos internos ni hemorragias que fueran indicadores de que la habían picado en vivo. Por lo tanto, aunque tenía un consumo en una zona típica de entrada de los buitres, la zona más habitual del patrón de consumo de buitre es por la vulva y por el ano, pero ahí estaba la cabeza del potro. Entonces intentaron en la ingle, porque hay una piel flexible, y por ahí intentaron. Pero las picaduras que tenía se habían hecho post-mortem. Por lo tanto, este informe fue negativo. Aparte de otra cosa, que algunos os habréis dado cuenta, esa postura es muy extraña. O sea, una yegua no se muere así. Realmente, cuando lo vi, subí por el talud y había una cama de vegetación ya seca donde había muerto ahí arriba la yegua. Esa yegua la tiraron y era un cuerpo inerte muerto que cayó a la pista en esa postura tan rara con la cabeza mirando hacia otra parte. Bueno, el rastro de sangre que vamos a encontrar en los daños en partos por buitre, a veces hay que tener mucho cuidado de diferenciarlo de si es del parto, del propio parto, o de las lesiones que han provocado los buitres. Os pongo esta desagradable foto porque suele pasar mucho. A esta vaca la sacaron el ternero tirando con un todoterreno, sí había tenido consumo de la vulva por parte de los buitres, pero la causa final de la muerte no fueron las lesiones de los picotazos en la vulva, sino de que la rompieron las venas interiores del útero al tirar forzadamente y murió desangrada. Cuando veáis
espero que nos toque, pero cuando veáis ese color de sangre sonrosado, es una sangre que no está oxidada, es una sangre que viene del interior de la madre. Si os fijáis, el rabo tiene una sangre más oscura. Esta murió pues, porque la forzaron y la rompieron por dentro. Lo más importante del capítulo de los buitres es estas dos imágenes. Aquí tenemos unas lesiones de buitre, un patrón típico de alimentación por el ano y por la vulva. Son lesiones post-mortem. Los picotazos y las heridas que tiene no presentan ni hemorragias, ni hematomas, ni coágulos de sangre que nos indiquen que se han hecho en vivo. Pero ahí sí. Esta yegua ya estaba muerta, llevaba 24 horas muerta, es la yegua que visteis al principio pinta, que estaba levantada viva entre la nieve. Lo que veis ahí son los intestinos que por el metano se inflamaron y se salieron hacia afuera, pero quedaros cómo quedan las lesiones cuando se producen en vivo, a diferencia de cuando se producen después de muerto, porque a veces os lo van a reclamar y, ojo, estos picotazos, esas lesiones de esa vulva, nos muestran que hay un retraimiento de los tejidos, hay hematomas clarísimos, hay sangre seca, reseca y coagulada, y eso nos quiere decir que esas lesiones se han producido con el animal vivo, aunque ya estuviera muerto. Yo fui al día siguiente a sacar precisamente esas fotos porque me interesaban mucho. Esto es lo más importante en el capítulo de buitres, estas dos diapositivas. Vamos con el lobo, reclamación del lobo. ¿Qué indicios buscaremos en el entorno? Vamos con el entorno. Al principio era el entorno y el cadáver. Bueno, en el entorno vamos a encontrar indicios del depredador, de las presas, pisoteo de ganado, huellas de ganado, huellas de lobo, excrementos de lobo, pelo. Del humano vamos a ver rodadas, vamos a ver pisadas del paisano. Igual nos ha dicho que no ha estado allí y vemos las huellas. Vamos a ver rastro de sangre antemortem o postmortem de un carroñeo. Comen un animal que se murió, le arrancan el hígado, los pulmones, lo van arrastrando y vamos a ver rastro de sangre. Pero hay que diferenciarle de un rastro de sangre por heridas hechas en vivo. Vamos a encontrar pelo del depredador, excrementos del depredador, huellas de lobo, de ganado, de vehículos y restos de consumo. Este lobo, por ejemplo, está consumiendo un tejón. Es un lobo de 6 meses, del típico de 5 meses, de octubre. Todas las fotografías son mías y los vídeos, ya lo digo, bueno, seguimos, que no me quiero... Vamos a encontrar indicios no concluyentes de humano, del depredador, de las presas, rastro de sangre post-mortem, no es un indicio concluyente, el rastro de sangre de un carroñeo. Pelo del depredador, excrementos, huellas de lobo, de ganado, de humanos, vehículos, todo esto son indicios no concluyentes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un ejercicio de asociar los indicios no concluyentes al acto predatorio que se reclama. Esas huellas o estos excrementos de lobo ¿realmente tienen algo que ver con este ternero o este potro que me han reclamado? Pues muchas veces no. Y lo vais a comprobar con un vídeo. Espero que se vea. Esto se me ha quedado aquí en la misma diapositiva. Se me ha quedado en esa diapositiva, en la del buitre. Dale, este vídeo. Dale al play. Tiene audio, Vale. Vale, ya está. Está. Ahí va a haber huellas de lobo, va a haber excrementos de lobo y va a haber animales que se van a morir por problemas de parto, por enfermedades, etcétera. Que encontremos una huella de lobo o un excremento no nos puede hacer deducir que lo que se reclama fue por culpa del lobo.
Y lo podéis comprobar en estas imágenes. Ahí tenéis un lobo de 1 año interactuando con un pony que estaba sentenciado. Pero bueno, este lobo todavía no sabe matar. Los lobos durante el primer año prácticamente no matan, ¿eh? Hasta el primer año prácticamente no matan. Se dedican a consumir y a seguir a los adultos, incluso durante después de días de tiempo, y a carroñar las presas de los adultos. Pero ahí va a haber huellas y va a haber pelo. Va a haber huellas de mastín, va a haber excrementos de carroño de mastín, de mastines con los lobos, del ganado. A la pista, a ver si mete. A la pista. Cruza. Se engarran. Estos indicios no concluyentes, huellas, excrementos, pelo, hay que asociarlos al acto que se nos está reclamando, porque normalmente en los territorios donde hay presencia continua de grupos familiares de lobo, ya sean reproductores o no, vamos a tener entremezclado los indicios del lobo, los excrementos, las huellas, con el ganado todos los días, ¿eh? Y hay interacciones todos los días. Entonces, ¿cómo los asociamos al acto, al daño que se nos ha reclamado, ¿no? Bueno, los indicios no concluyentes hay que asociarlos. Primero hay que identificar la compatibilidad de ese indicio. ¿Este excremento es compatible con lobo o no lo es? ¿O es de mastín? ¿O es de perro? Hay que identificarlo, ¿eh? Y establecer una compatibilidad. Bueno, pues sí, sí es compatible con lobo. Hay que interpretar para poder asignarlo al daño. Yo aquí veo un excremento que está depositado, han defecado en lo alto de un brezo. Bueno, ya sé que es un ejemplar dominante de la zona, probablemente el macho o la hembra reproductores, nos está queriendo decir que quiere que se expanda ese olor porque ese territorio es suyo. Tenemos que intentar analizar estas cosas. ¿Qué significado y qué contenido tiene? Es un excremento, como llamo yo, de los típicos de chapapote, que es de comer la sangre del animal que nos han reclamado y ha comido las vísceras, el hígado, el corazón, primero las partes más blandas y la sangre, que tiene un contenido muy líquido, viscoso, negro, parecido al chapapote. Pues no, no tiene nada que ver. Es un excremento que está compuesto por pelo de ungulado y por hojas, en este caso de hayas. Entonces, ese lobo que ha marcado cerca de donde nos han reclamado ese potro o ese ternero o esa abeja, no se ha alimentado de este excremento si es un excremento fresco. Eso, hay que mirar la frescura, ¿no? Si los encontrásemos frescos y tiene el pelo del potro, pues entonces sí. Y luego también es importante tener un conocimiento profundo de los territorios. Voy a pasar esto porque no me está pasando aquí, perdonad. A ver si puedo entrar. Aquí. No sé si se va a ver, no se ve o qué. No sé. Es que no, aquí no pasa. Me he metido para abrir ahí el Google Earth. Abrir. Nada, si no... No, es... Dale a presentar. Bueno, es que tenemos que hacerlo desde escape. Sí, déjame un segundo. Ahora se ve ahí. Vale, vamos a la diapositiva. Ahora se ve. Voy yo si quieres, que sea un poco más atrás. Nada, tranquilo, ahora ya voy yo.
Vale, lo que os quería decir también para poder asociar los indicios no concluyentes al daño que se nos está reclamando, está aquí. Sí. Es, bueno, hacer un trabajo de georreferenciar. Yo lo hago en mi tiempo libre también. Pues a todos los grupos familiares que tengo en la zona e incluso alrededores, ¿no? Todos los indicios los marco con waypoints, tengo controlado dónde están los lugares de reunión, los lugares de cría, los lugares de reunión de invierno, los encames, las zonas de caza, las loberas, y voy sabiendo si se me mueven los grupos, los ejemplares, y me van marcando en zonas nuevas, con excrementos, con huellas, que estoy empezando a tener presencia ahí de lobo, y si hay reclamaciones, pues bueno, ya tienes una información bastante buena para poder ir con ella a hacer la reclamación. Bueno, no voy a perder más tiempo. Venga, seguimos. Vale. Seguimos con el lobo. Hemos estado viendo los indicios no concluyentes y vamos a ver los indicios clave en el entorno. De esos no concluyentes, ¿cuáles son los más importantes? Pues serían las lesiones antemortem en vivo en restos de consumo. Ese lobo joven de octubre lleva una pata de un tejón. Pues si encontramos, si fuera de un potro o de un ternero que nos han reclamado, tendremos que fijarnos si hay ahí indicios de pruebas de mordeduras en vivo. Ahora lo vamos a ver. Es decir, lesiones antemortem en restos de consumo y también el rastro de sangre antemortem le vamos a ver en el entorno, que ahora os voy a enseñar más o menos cómo se puede diferenciar. Lo que os digo, aquí tenemos una pata. A veces te reclaman un daño y solo se encuentra la pata, porque el grupo familiar ha entrado al completo y solo han dejado una pata. Pero efectivamente los lobos lo han matado y lo han comido. Pero fijaros, si hacéis lo que hay que hacer siempre, que es cortar, hay que cortar cuando no se sabe y cuando se sabe. Sobre todo cuando se sabe. Si tenemos muy claro qué es lo que ha pasado, cortar, porque eso os va a ayudar todavía mucho más a aprender más. Esta pata, fijaros qué hematomas, qué coágulos tiene, que nos están diciendo pues, que el lobo mordió en una zona donde suele morder, en los cuartos de atrás, donde en su acto predatorio inicial es donde suele parar a la presa. O sea, que está clarísimo. Y luego, el rastro de sangre en el terreno, en el entorno. Ahí vemos un rastro de sangre primero por goteo y luego por impregnación de las huellas. Nos está diciendo que ese animal está en movimiento y tiene heridas. Esos serían los dos indicios en el entorno. Pero ¿cómo sería el patrón de un rastro de sangre en un daño real? Bueno, en llano tiene una trayectoria curva, el rastro de sangre real de un daño de lobo. Tiene una trayectoria curvilínea y ahí donde hay paradas, hay acumulaciones, hay charcos. Los charcos indican paradas. El animal se ha parado y ha acumulado la sangre. O en el arrastre lo han parado, cuando ya lo llevan del cuello, y ha acumulado sangre. Los charcos indican paradas. También vamos a ver goteo. El goteo que está ahí en esa piedra indica que el animal lleva heridas y está en movimiento, está en pie. Y luego, en pendiente, normalmente es un rastro más lineal, porque la pendiente ayuda al lobo a arrastrar con más facilidad al cadáver o al animal todavía moribundo, y es un rastro más ancho que el de goteo, porque como va arrastrando, la sangre se va esparciendo por el terreno y es un rastro un poco más ancho. Y también ahí donde para habrá un charco. Esto sería un típico patrón de rastro de sangre en un daño real de lobo. Otro ejemplo, pues nada, esa oveja, vemos que hay una trayectoria curvilínea, la han arrastrado y ahí donde han parado se forman charcos. Y muy importante, las costras de sangre solidificada indican lesiones antemortem, es decir, vemos que hay unas costras de sangre que se han vertido cuando todavía el animal tenía la sangre con capacidad de coagularse. No es un consumo de una carroña ya vieja y fría
que la han comido, han sacado los hígados, el corazón, etcétera, y hay un rastro de sangre. No hubiera formado esas costras porque esta sangre era en caliente. Por eso se forman esos coágulos ya secos. Y tiene un color rojo vivo, a diferencia de la sangre de un animal muerto. Aquí hay un vídeo. A ver si se ve. Sí. Bueno, ahí vemos muchas cosas. Ya sabemos que hay una pareja reproductora, un subordinado. Están realizando un consumo de una carroña. No sabemos si la han matado ellos o la encontraron muerta. Ahí está con la torcida. La hembra alfa. Bueno, es que esa hembra la llamo de una manera. Esto es para que veáis cómo quedaría el patrón de consumo de un carroñeo de lobo. Y ahora os pongo la imagen de... Bueno, esta yegua la estuve verificando, pero no la habían reclamado, simplemente por aprender. Y luego entró un lobo joven de enero, es decir, tiene 8 meses, pero fijaros ya con 8 meses como tronzahuesos. Indicios en el entorno, restos de consumo de lobo. ¿Cómo queda después del carroñeo de lobo? ¿Cómo quedaría después de que esos lobos han estado comiendo, ese grupo familiar, a esa yegua? Pues nada, pues fui allí para que lo vieseis en la presentación y saqué unas fotos. Normalmente el típico patrón que queda de consumo de lobo es un animal desmembrado. Aparece la cabeza y las vértebras cervicales por un sitio, aparecen las costillas por otro sitio rotas y roídas. En otra zona vamos a encontrar los grandes huesos del animal rotos por las muelas carniceras y sobre todo aquellos que tienen bolas y que tienen el tuétano, que llamo yo, la médula espinal. Vamos a encontrar restos de piel, que eso no lo hacen los buitres, por ejemplo, ni los perros tampoco te van a romper los grandes huesos. Y como ya llevan varios días carroñeando, van a empezar a marcar la propiedad de esa carroña. Vamos a encontrar también excrementos y también huellas, claro. Ese es los restos del consumo de ese vídeo que habéis visto. También hay que fijarse en el trabajo que hacen las muelas carniceras con los huesos. Y hay algunos huesos que se han tenido lesiones en vivo, muy cerca, heridas cerca, como ese omóplato, van a verse infiltrados por la sangre de la lesión y nos van a poder también indicar que ha habido lesiones en vivo, algunos huesos como ese que tenéis ahí. Seguimos. Los indicios en el cadáver. Hemos estado con los indicios en el entorno. Ahora vamos a ver qué indicios buscaremos cuando nos hacen una reclamación de lobo en el cadáver. ¿En qué nos tenemos que fijar y qué vamos a encontrar? Ahora no pasa esto. Vaya una mañanita. ¿No pasa? O sea, no sé, igual se acabó la pila. Vale, déjalo así. Ah, bueno. Vale, empiezo. Gracias, tío. Lo había apagado yo. He estado 1 hora y media esta mañana buscando el coche porque no sabía dónde lo había encontrado. Digo, no llego a la presentación. En el cadáver, ¿qué vamos a encontrar? Lesiones antemortem, y eso que ayer no salí. Cosa rara. Lesiones antemortem. Vamos a encontrar, lo más importante, heridas, hematomas, tráqueas rotas, coágulos, infecciones asociadas a esas iniciales lesiones, porque a veces te van a pedir un potro, un ternero, que ya lo han bajado a curar a la cuadra
y hay infecciones dentro que están asociadas a esas mordeduras. Patrón de consumo compatible con lobo, ya sea antemortem o postmortem, porque a veces el lobo directamente se pone a comer el animal vivo. Patrón de consumo postmortem, es decir, un carroñeo compatible con otros cánidos. Te van a pedir un ternero y ahí te vas a dar cuenta que han sido los zorros o que ha sido perro, que no tiene un patrón compatible con lobo de consumo. Patrón de consumo de buitres y córvidos, te van a pedir un ternero, un potro o una oveja, una cabra, y te vas a dar cuenta que el consumo es propio de buitre o de córvido, no de cánidos. Vamos a ver también signos de enfermedad y debilidad, os lo voy a mostrar ahora, y también lesiones no compatibles con fauna. Desgraciadamente, pues algunos reclamantes van aprendiendo y bueno, intentan a ver si te la cuelan, ¿no? Y ellos mismos manipulan los cadáveres. Para que haya una muerte por un ataque, una muerte violenta, se tienen que producir lesiones en vivo. Y esas lesiones siempre van a dejar marcas. Las lesiones en vivo van a dejar siempre unas marcas en forma de hemorragias y de hematomas internos. Claro, una vez que han entrado los buitres, es muy difícil saber si este animal ha sido carroñado o ha sido carroñado después de haberlo matado a algún otro animal. Entonces, lo que nos tenemos que fijar, como estaba diciendo, es en las lesiones que se hacen pre-mortem, es decir, con el animal vivo. Si nos fijamos, la piel más o menos de todo el cuerpo tiene un tono blanquecino, de cuero fresco, pero cuando nos arrimamos al cuello, ahí está la cabeza, aparte de ver aquí unos grandes orificios, que estos han ido agrandando por los buitres, vemos que aquí hay un tono sonrosado, una especie de hematoma, que esto nos quiere indicar que este animal ha sufrido lesiones antes de morir en el cuello. Ese hematoma se ha producido por probablemente colmillos de algún cánido, sea lobo, sea perro, lo que sea. Incluso podemos llegar a ver los orificios, ¿no? Más pequeñitos. Esto es importantísimo para poder determinar que este animal ha sufrido lesiones en vivo. Seguimos, que tengo poco tiempo. Reclamación de lobo en el cadáver. Seguimos con el cadáver. Indicios clave o probatorios. ¿Cuáles son los que prueban que ha habido un acto predatorio, una muerte violenta, unas lesiones, ¿no? Pues serían, el más importante, las lesiones antemortem, lo que hemos visto en el vídeo. Las heridas, los hematomas, tráqueas rotas, coágulos, infecciones. Y luego, el segundo, patrón de consumo compatible con lobo en vivo o antemortem. Esto se suele dar, por ejemplo, en terneros recién nacidos, en potros recién nacidos que no se pueden ni levantar y el lobo da con ellos e inicia un consumo directamente sin realizar la secuencia de la caza, del acto predatorio. Directamente se pone a comerlo en vivo. Entonces tendríais que fijaros en donde ha abierto, que veríais que le han abierto en vivo. Veríais esos hematomas y esas lesiones. Pero no es muy habitual. Lo más habitual son las lesiones antemortem, es decir, debajo, en el interior de la piel, las heridas, hematomas, tráqueas, etc. Bueno, lesiones y zonas de ataque compatibles con lobo en las presas. ¿Dónde muerden los lobos? A diferencia pues, de perros o tal. Pues vamos a verlo. Normalmente, la secuencia de un acto de caza del lobo suele realizar los primeros mordiscos en los cuartos de atrás, en los jamones. ¿Por qué? ¿Porque le gusta el lobo? No, porque normalmente el potro o el ternero se va arrimando a su madre, tiene miedo y le va ofreciendo los cuartos de atrás. Y es una zona blanda donde la mandíbula del lobo va a poder retener, parar a la presa para luego tumbarla e ir al cuello y terminar la secuencia predatoria que sería dar muerte. Ahí vemos diferentes ejemplos. Ese es un potro con lesiones de lobo. Este es otro potro con lesiones de lobo. Normalmente se suelen curar, si no son muy profundas. También en las ingles. ¿Por qué en las ingles? Porque en las ingles y en las axilas ahí la piel es muy flexible, y aquí. Entonces, la mandíbula del lobo, de entrada, si muerde aquí, no puede cerrar porque están las costillas. Pero aquí, en las ingles y en la axila, sí. Aquí cierra y tira hacia atrás. Por eso suele ser también una zona habitual.
Y luego en el cuello, esta ya es la secuencia final de muerte. Es decir, ahí va a dar muerte por presión mantenida y sostenida durante bastantes segundos de la mandíbula. Ahí nunca se va a poner a comer. Y muchas veces, si el animal que se reclama tiene mucho pelo, como ovejas o razas de vacas que tienen mucho pelo, no vamos a ver ni siquiera los orificios del lobo en el cuello. Ahora, como habréis ahí, vais a ver que hay una chapuza bastante grande. La tráquea rota, coágulos de sangre, todo lleno de hematomas. Hay que abrir siempre. Y si lo veis claro, abrir, porque eso os enseña más. Otros ejemplos. Las ingles y el cuello en una oveja. Cuartos de atrás, ingles, cuello y también el lobo lo que suele hacer es no romper el contenido estomacal, a diferencia de los buitres o los perros. Esta cabra en axilas, como decía, porque ahí puede tirar de esa piel flexible y morder. Y también en la ingle y en el cuello. Bueno, resumen de la ubicación de las mordeduras compatibles con lobo. Cuartos traseros, cuello, por orden de importancia, de encuentro. Ingles y axilas. Esas serían las zonas típicas de mordedura de lobo. Excepto en las razas de vacas que defienden muy bien y que son muy bravas. Ahí vamos a ver terneros que nos vamos a pensar que han sido perros, porque van a tener mordeduras allí donde les apañen. ¿Por qué? Porque las madres se van a juntar y van a defender y van a cornear al lobo o a los lobos. Entonces van a morder donde puedan. Vais a ver que tienen la piel arrancada en mitad del pecho, una oreja mordida, el morro mordido, en el lomo, y vais a decir, no, esto han sido los perros. Pues no, esas vacas de razas muy defensoras lo que hacen al defender tanto es que el lobo muerda donde apañe y os va a poder equivocar. Tener en cuenta eso. Épocas y días de daño. En abril y mayo aumentan los daños. ¿Por qué? Porque por diferentes razones. Las yeguas empiezan a parir, digamos, en masa, ¿no? Por lo menos en la cordillera cantábrica. Hay muchísimas yeguas pariendo. Los ungulados silvestres ya han crecido, ya tienen prácticamente un año y ya son difíciles de capturar, y están los adultos. Y luego la pareja reproductora más los subordinados que tengan asociados van a hacer ejercicios de cohesión del grupo familiar y de la pareja. Y yo creo que, en mi opinión, matan un poco más de lo normal, porque no necesitan tanta comida. También va a depender si es una zona boscosa o abierta por el tema de los buitres. Los buitres van a estar comiendo continuamente las carroñas de los lobos. De hecho, hay pequeñas bandadas de buitres siempre asociadas a los lugares de reunión del lobo. En junio bajan. ¿Por qué? Porque comienza la paridera de los ungulados silvestres. Hay muchísimas crías de cervatillos, hay crías de jabalí, crías de corzo, etcétera, ¿no? Y entonces tienen presas mucho más sencillas y más fáciles de transportar, porque ya están criando. En agosto y septiembre hay un ligero aumento por la demanda de alimento de los cachorros. Ya han sido destetados y ahora empiezan a pedir comida a los adultos. Los adultos tienen que comer para ellos y para los cachorros. Ahí se produce un ligero aumento. No muy grande porque seguimos teniendo bastantes ungulados silvestres jóvenes. De octubre a noviembre va en función del manejo. Si se bajan de los puertos de montaña altos el ganado, pues no va a haber problemas. ¿Qué días vamos a tener daños? Porque también lo podemos predecir. Los guardas que hacemos mucho daño lo sabemos. Con tiempo de anticiclón, con tiempo bueno y estable, vamos a tener pocos daños. El lobo no se atreve a acercarse a los pueblos o a los prados o al ganado. Se atreve menos. Pero en cuanto cambia el tiempo, empieza la lluvia, el viento, las nubes bajas o niebla, al día siguiente nos van a llamar por daños de lobo, seguro. De hecho, hay en algunos tejados, en España no quedan, pero en Francia quedan las tejas del lobo, que se llaman, que se ponían en los bordes de los tejados porque producían un sonido cuando venían las borrascas. Y les recordaba a los pastores que tenían que guardar el ganado porque venía mal tiempo. Otro vídeo. Ya, pero es que también he tenido interrupciones. Yo, si queréis, termino, pero... Bueno, lo que os decía de... Ya me queda muy poco. Lo que os decía, la demanda en agosto de
de los cachorros de lobo, ¿no? Van a estar demandando alimento ya porque ya se han sido destetados, ¿eh? Pero bueno, lo voy pasando. Patrón de consumo compatible con lobo. Bueno, pues comienza abriendo por las ingles o vientre, por el pecho, come partes blandas. Lo voy a ir pasando porque parece que no hay tiempo. Típico potro comido por lobos. Se puede saber incluso si tenemos reproducción y cachorros por cómo es el consumo. Se puede saber si tenemos una loba recién parida por cómo es el consumo. Un carnero que ha sido poco comido porque han defendido los mastines. No rompan el vientre. Esta oveja sí la comieron. Bueno, acordaros de lo del vientre. Voy pasando rápido. ¿Cómo serían las lesiones en vivo y después de unos días? Ahí nos tendríamos que fijar en las zonas, cuando ya no queda nada, ha entrado buitres, ha entrado cuervos, todo, pues nos tendríamos que fijar en dónde han mordido inicialmente los lobos, porque a veces no han consumido y entran todos los carroñeros, pero sí lo mataron los lobos, ¿eh? Voy terminando. La prueba del pulmón, que todos sabéis lo que es. Diferencias de cánidos y buitres. Los cánidos hacen aperturas muy grandes, los buitres no, son circulares y muy profundas. Manipulación, los reclamantes saben dónde muerde el lobo, pero el lobo ahí no come, en el cuello no come, no faltaría piel, solo habría mordedura, ¿eh? Y no habría hematomas, ¿eh? Y no habría arena del remolque del coche del reclamante. Mira qué cortes tiene este, eso no ha hecho el lobo, cortes perfectos de navaja. Hay reclamaciones muy difíciles de saber, pero si cortamos la piel, la estiramos y la lavamos con agua, vamos a ver aquellos indicios de mordeduras y de hematomas en los cuartos de atrás, por ejemplo, en este caso. Y eso que era un pellejo, pero sí que había sido el lobo, ¿eh? A veces hay hematomas internos que vienen de enfermedades o de roturas de vasos que nos pueden equivocar, pero no vienen de fuera adentro, ¿eh? Signos de enfermedad, sobre todo alopecias, por fiebres y diarreas. Y lo que os digo, cortar, porque mirar esa pata después de cortar, ¿eh? Daño de oso en colmenares. Bueno, decir que el oso, cuando entra en un colmenar, no entra como un elefante en una cacharrería. Tiene muchísimo cuidado, ya es la última, ¿eh? Tiene muchísimo cuidado y suele tirar 1 o 2 colmenas cada noche, ¿eh? Cuando vayáis y veáis que hay muchísimas colmenas tiradas, es o que lleva mucho tiempo entrando o que alguno ha tirado alguna de más para cobrarla. Y nada más. Perdonar, pero... Un gran aplauso al compañero. Gracias.